Yo nací de una familia eminentemente de humanidades y claro, en el ambiente de mi casa estaba, pues, además del arte y la historia, sobre todo historia, mi padre era curioso a la hora de enterarse qué pasaba en su mundo y venían muy buenos libros de divulgación de ciencias. Y entre los libros de ciencias, pues yo elegí o me llamó la atención los libros de ciencias biológicas y ya más en particular, en concreto, el problema del desarrollo de los animales. Entonces yo intenté educarme o prepararme para entrar en el aspecto generativo de los, no la descripción, sino cómo el sistema se gobernaba sobre todo por los genes, qué es lo que hacen los genes en el desarrollo, en la división celular, en la diferenciación celular, en la morfogénesis. Y a eso he dedicado el resto de mi vida de investigación. He estado varios años fuera y después ya en el año 69 volví y monté mi propio laboratorio y yo seguí trabajando pues, en genética del desarrollo. Los temas de trabajo, claro, cambiaron porque la biología avanzaba a su vez y al principio estaba muy relacionado, yo estaba muy interesado en reconocimiento celular, es decir, cómo las células distinguen a otras células en agregados después de disociados celulares, y ahí es donde yo tuve la percepción directa de que las células tienen una tremenda personalidad. Después trabajé la posibilidad de hacer un análisis que se llama análisis clonal, es decir, estudiar los descendientes de una célula. Eso tuvo mucho poder porque era una manera de descripción, digamos una radiografía de cómo ocurría el desarrollo. Y el paso siguiente fue no solamente en describir los linajes normales, sino qué hacían las células cuando genéticamente tenían otros genes, estaban mutadas, eran distintas. Y de ahí aprendizaje sobre comportamiento celular. En fin, ese es el meollo, digamos, de lo que se ha hecho en este laboratorio, en el cual tengo el orgullo de decir que hemos sido pioneros y que, en fin, es un trabajo muy útil, ha sido muy útil en la genética del desarrollo, en la biología del desarrollo en general, en otros laboratorios del mundo. Cada vez más se encamina a entender cuáles son los productos de los genes y cómo estos productos interactúan con otros genes a la hora de establecer redes de expresión, de control, no ya a nivel celular con sus cambios individuales genéticos, sino como son las señales, como una célula habla con la de al lado y le dice cosas, y como la célula que la recibe responde de acuerdo a sus criterios. Pues bien, esas conversaciones entre células es uno de los temas más actuales de desarrollo y que está relacionado con fallos, está relacionado con el cáncer. El cáncer es fundamentalmente fallos en los mecanismos de señalización entre células, de control del ciclo celular, etc. Pero después la biología del desarrollo tiene conexiones con la evolución, que efectivamente necesitamos estar preparados para entender qué es eso de la evolución desde el punto de vista no descriptivo de fósiles, sino generativo, es decir, de cómo se hacen los organismos y qué reglas del juego, genéticamente hablando, han cambiado a lo largo de la evolución, y todo eso es un mundo maravilloso. Yo creo que hay menos vocación ahora que la que había antes. Sí. Ahora, también hay que pensar que la vocación es fundamental para algunos pocos. Parece un poco elitista lo que voy a decir, pero es que es así. O sea, de generación a generación solamente pasan unos pocos miembros. Son miembros que se han elegido por su manera de ser, no porque sean más listos, más guapos, sino porque son los que han aprendido mejor, han incorporado el conocimiento disponible de su generación, han contribuido a ello y pasan a las siguientes generaciones. Pero en general sí me atrevo a decir que la vocación, que viene normalmente de haber leído, de haber tenido una ilusión de joven de qué merece la pena ser conocido, la vocación ahora es menor. La sociedad no ha estado muy interesada en la ciencia. En parte no está interesada en la sociedad en la ciencia porque los medios de comunicación tampoco hablan de ella. O sea, es un círculo vicioso. El resultado de ese intercambio de ignorancias es que hay poco apoyo a la investigación. O sea, la investigación no es meramente un lujo de una sociedad, un lujo cultural, es un instrumento para hacer futuro. España ha tenido
una visión un poco parcial o tribal del papel de la ciencia en la cultura y en el progreso. Pero da la sensación de que se están empezando a dar cuenta y empieza a haber una conciencia más que no es una actividad de lujo, la actividad del científico, sino que define no solo una cultura, lo mejor de una cultura actual, no del pasado, sino actual, y eventualmente pues una mejora en la industrialización y en el futuro técnico.